Este es Gabimaru el Vacío, quien se ha ganado a pulso ese apodo, pues Gabimaru es un asesino sanguinario y el cual no muestra ninguna emoción cuando comete dichos asesinatos. Pero hay una cosa que Gabimaru no puede asesinar, y eso es el amor hacia su esposa, pues aún después de ser traicionado por sus compañeros ninjas, siendo atrapado, encarcelado, torturado y recibiendo además varios intentos de asesinato, Gabimaru inconscientemente se sigue resistiendo, pues quiere volver con su esposa para poder vivir felizmente. Y para que logren entender mejor debo de explicar quién es Gabimaru y el por qué lo atraparon. Gabimaru nace en la aldea ninja Igawakure, en donde sus padres intentan desertar para darle una vida mejor, pues ellos son asesinos. Pero el jefe de la aldea los mata y le enseña a Gabimaru el cómo asesinar, mostrándole también el camino para convertirse en uno de los asesinos más sádicos de toda la aldea. Y llegado un momento el jefe de la aldea compromete a su hija con Gabimaru, pero para Yui solo era un inútil que no conocía sobre nada, sin imaginarse que ella cambiaría su vida, pues haciendo cosas como pasar tiempo con él o darle un beso haciendo que se sonroje, logra demostrar que Gabimaru sí tiene sentimientos dentro de él, causando que éste sienta un gran amor por ella, y para poder protegerla, piensa en alejarse de ese mundo lleno de hostilidad y asesinatos, pero Gabimaru comete un grave error, pues el jefe de la aldea lo manda a una supuesta misión, cuando este le cuenta sobre su objetivo, siendo traicionado por la aldea y tratado como un desertor. Así pues, en la actualidad intentan matarlo de distintas maneras, pero ninguna funciona, ni la decapitación, la desmembración por toros o la calcinación. Sin embargo, una mujer llamada Sagiri, llamada Asaemon, se da cuenta de que Gabimaru se está resistiendo cada que intentan matarlo, revelándole más tarde que fue enviada ahí para decapitarlo y acabar con su vida. Pues ella pertenece a los Asaemon, un grupo de espadachines que se encargan de decapitar criminales, y por ello Sagiri intenta decapitarlo, pero Gabimaru ve su muerte y esquiva los ataques, cosa que convence a Sagiri sobre su sospecha, diciéndole a Gabimaru que no está vacío ya que quiere volver con su esposa, pero este lo niega diciendo que no es cierto, enojándose bastante y lanzándose en contra de ella, pero mientras hace eso se da cuenta de que se está mintiendo a sí mismo, que sí se sigue resistiendo porque ama a su esposa y quiere volver a verla. Pero le grita a Sagiri que nunca será capaz de vivir tranquilamente, pues no lo dejarán hasta acabar con su vida. Y Sagiri le responde que sí hay una posibilidad, mostrándole un pergamino en el cual se menciona que aquel criminal que consiga el elixir de la vida y se lo entregue al magistrado, será perdonado por todos sus crímenes y dejarán de perseguirlo. Gabimaru no lo puede creer y duda del pergamino, pero Sagiri lo convence de su validez y hace enojar a los que atraparon a Gabimaru, no quedándole de otra a este más que usar ninjutsu, mencionándole a Sagiri que ponga atención, pues días antes ella mostró curiosidad por esa habilidad. Así pues, Gabimaru usa su ninjutsu hombre de fuego y acaba con todos los guardias, dejando sorprendida a Sagiri y proponiéndose conseguir el elixir de la vida. Pero antes de eso Sagiri le dice dos cosas: que su esposa está totalmente triste y espera su regreso, y le explica que su verdadera misión era buscar a alguien capacitado para conseguir el elixir, pues tendrán que ir a la isla de los inmortales, una isla misteriosa que no conocen bien, pues todos los que han sido enviados ahí vuelven en pedazos fusionados con las flores, o de plano ni siquiera vuelven. Asimismo se nos muestra un poco más de Sagiri, la cual de niña era molestada por ser hija de un verdugo decapitador, presenciando un día un corte perfecto de su padre, dándole motivación para algún día poder hacer ese corte perfecto. Pero con el paso del tiempo Sagiri se dio cuenta de la carga que llevaba encima, buscando hasta el día de hoy una manera de dejar su temor, pues con eso dejaría de ser atemorizada por las almas de los criminales y también podría facilitarle el poder hacer ese corte perfecto. Así, volviendo a la actualidad,
Sagiri y Gabimaru asisten a una reunión donde se encuentra el magistrado y muchos criminales, siendo todos notificados sobre el pergamino, causando que unos se emocionen al pensar en poder seguir asesinando. Pero minutos después muestran al único sobreviviente de una expedición, el cual básicamente está muerto en vida. Y al ver que la isla es peligrosa, un asesino intenta escaparse. Sin embargo, un Asaemon rápidamente lo decapita, recibiendo todos la advertencia de que aquel que se niegue a ir será decapitado, y que al llegar a la isla se les otorgará un Asaemon como supervisor, pero que si este muere o regresan sin él, serán asesinados al instante. Y por último, que solo hay 10 espacios, pidiendo indirectamente que se maten entre ellos, causando que todos se asesinen brutalmente. Pero en cambio Gabimaru se queda totalmente quieto, y al mismo tiempo otro Asaemon le dice a Sagiri que ella no está preparada, mencionándole que no resistirá cuando los otros criminales intenten atacarla. Y a pesar de toda la carga que lleva encima, Sagiri le demuestra su determinación asesinando a 3 criminales, pero haciendo eso solo aumenta su carga, cosa que Gabimaru ve y por ello menciona que nadie puede estar tranquilo si asesina personas, pidiendo otra forma de llevar a cabo la selección, pero no le hacen caso y en cambio animan a los otros para que maten a Gabimaru, no quedándole de otra más que asesinar a una decena de criminales, acabando con sus vidas cortándoles el cuello, mordiéndolos, decapitándolos o atravesándolos, demostrando su gran poder nuevamente. Mientras que por su parte se menciona a los 10 que irán a la isla en busca del elixir: el rey de los bandidos Chobeasa, el dragón de la espada Gantetsusai Tamiya, el cazador de las 100 espadas Keun, Nurugai el de la montaña, Jorubo de los rezos asesinos, la devora hombres Akaginu, la mujer ninja Yusuriha, el misionero budista Moro Maquilla, el gigante Rokurota y obviamente Gabimaru el vacío. Y al llegar a la isla, este recuerda algo sobre que el jefe de su aldea se regeneraba como si nada, aún después de cortarle las entrañas, o incluso al ser atravesado en la cabeza con una espada. Pero después de eso Gabimaru se desata las manos, donde Sagiri le deja en claro que no lo haga o morirá, siendo en ese descuido donde atacan a Gabimaru, apareciendo el asesino Keun, quien se propone matar a todos para buscar el elixir con tranquilidad, pero él sí tiene las manos desatadas, siendo el responsable su supervisor llamado Kisho Asaemon, el cual le dice a Sagiri que eso es una regla estúpida y que por eso no avanza. Pero mientras eso, Keun usa distintas armas en contra de Gabimaru, quien recibe bastantes ataques ya que Sagiri insiste en que esté atado, pero ningún ataque de Keun le hace daño a Gabimaru y este rompe sus armas, esquivando decenas de espadas para luego asesinarlo con sus propias armas, a lo que Kisho le corta la cabeza al asesino para poder regresar. Pero antes de irse les dice que el shogunato enviará ninjas de la aldea Igawakure a la isla, causando que Gabimaru considere un estorbo a Sagiri ahora que tiene menos tiempo, pero cuando está a punto de matarla duda de hacerlo. Y como soluciona esa debilidad, recuerda que su suegro le decía que si no era fuerte no podría proteger nada, logrando tener una tercera oportunidad de asesinarla. Pero sin embargo este se detiene y comienza a llorar, mostrándose que en los últimos días este se notaba triste cada que cometía un asesinato, y al recordar eso Sagiri le quita la espada, diciéndole que la verdadera fuerza es seguir sus sentimientos. Algo muy parecido a lo que le decía a su esposa, pidiéndole que la deje ver si un asesino como él es capaz de tener una vida normal, finalizando con la frase de que ya no es el mismo de antes, mostrándose por su parte al asesino Gantetsusai, el cual se corta la mano después de ser infectado para no terminar como los demás, al mismo tiempo que Gabimaru se enfrenta con otros monstruos, esquivando varios golpes y dándole un ataque certero a uno de ellos, pero se descuida ya que Sagiri le preocupa, siendo atrapado y lanzado por un estilo de rana. Y para empeorar las cosas aparecen gigantes, no dejándole de otra a Gabimaru más que usar su ninjutsu hombre de fuego, utilizando su gran poder para atacar y asesinar a todos los gigantes. Pero el último de ellos está a punto de matar a Sagiri, siendo por eso que Gabimaru le corta el brazo al enemigo y la salva. Pero al término de la batalla aparece la mujer ninja Yusuriha, quien está acompañada de 2 Asaemon, uno que viene siendo el original y otro que era el Asaemon del asesino Maquilla, quien murió a manos de Yusuriha.
y como esta lo sedujo, pues el Asaemon la está acompañando. Así pues, Yuzuriha le propone darle información a cambio de ayudarse entre ellos, cosa a la que Gabimaru acepta, y por eso Yuzuriha le advierte sobre las mariposas humano y otros insectos, pues este experimentó con Maquilla y después lo asesinó, diciéndole a Gabimaru que tenga cuidado, ya que puede traicionarlo en cualquier momento. Eso mientras se muestra más sobre el asesino Chobeasa, quien vivió en la miseria mucho tiempo junto a su hermano Toma Asa. Pero después de un tiempo fueron raptados por unos bandidos, convirtiéndose en unos y estando rodeados por la justicia en un momento, siendo por eso que Chobe se sacrificó para que Toma se convirtiera en un Asaemon y lo rescatara. Pero además de lograr eso, Toma consiguió ser el supervisor de Chobe en la isla. Así pues, los dos hermanos se encuentran con distintos monstruos, en donde el propio Chobe es herido, pero eso solo provoca que se emocione aún más, demostrando su locura al asesinar a todos los gigantes de una forma muy sádica. Eso mientras Sagiri se desmaya por el veneno de las mariposas, y al despertar menciona que esos monstruos eran seres vivos, pues se sentía su carne al cortarlos con la espada, mientras que Gabimaru menciona que exploró la isla y se dio cuenta de que algunas plantas eran aquellos samuráis que nunca regresaron. Pero horas después Genji le dice a Sagiri que se vaya de la isla, pues no tiene la fuerza suficiente para sobrevivir ahí, mientras que por su parte el asesino Nurugai y su Asaemon llamado Tensa intentan escapar de la isla. Pero en medio camino se encuentran con enemigos muy fuertes, no quedándole de otra Tensa más que abrirse camino cortándolos, mientras que se muestra más de Nurugai, la cual de niña ocasionó sin querer la muerte de todo su clan, siendo encarcelada como un criminal. Y ahí mismo, Tensa le propuso ir a la isla para tener una posibilidad de vivir, pero en un momento Tensa se encuentra con Kisho ya fusionado con Flores, quien además es partido a la mitad por el enemigo, pero aún viendo eso, Nurugai se rinde al recordar lo que causó. Sin embargo, Tensa sigue resistiendo y la salva incontables veces, preguntándole si de verdad quiere morir. Nurugai responde que no hice una Tensa para poder acabar con los monstruos y volver bastante heridos a la isla de la que tanto intentaban escapar. Eso mientras Gabimaru le pide perdón a Sagiri por atacarla antes, diciéndole que hay que pensar en un plan antes de actuar. Y al día siguiente Sagiri le dice a Genji que no se irá, mostrándose que desde niña siempre fue subestimada por ser mujer, pidiéndole a Genji que respete su decisión y la vea como un samurái. Pero este se niega y cuando se propone asesinarla, se hace presente el asesino Rokurota y ataca mortalmente a Genji, dejándolo gravemente herido. No obstante, Rokurota también intenta matar a Sagiri, llegando Gabimaru para lanzar a Rokurota con una patada y salvarla. Sin embargo, el gigante se levanta y le deja en claro a Gabimaru que morirá si lo toca con sus gigantes manos, por lo que este intenta usar distintos tipos de ninjutsu pero ninguno funciona, mientras que por su lado Genji le entrega su espada a Sagiri, pidiéndole antes de morir que decapite al gigante. Así pues, Sagiri se une a la pelea y le corta un dedo a Rokurota, haciendo que Gabimaru recupere la confianza, pues momentos antes se dio cuenta de que ni siquiera el ninjutsu hombre de fuego funcionaría, ya que al acercarse sería aplastado por el gigante. Así Gabimaru le pide a Sagiri que le corte las piernas, para que él pueda cortarle el cuello, pero Sagiri es incapaz de cortarle las piernas por su gran resistencia, y en un momento Rokurota grita y los distrae, logrando finalmente derribar a Gabimaru, quien a pesar de su gran poder termina muy dañado, siendo por eso que Sagiri se pone enfrente y al por fin controlar sus emociones, logra defender a Gabimaru al contrarrestar los golpes de Rokurota, pero solo detenerlo no es suficiente, siendo por ello que Gabimaru usa repetidas veces ataques de su ninjutsu hombre de fuego, con el objetivo de que Rokurota absorba todo el humo y caiga al suelo, pues solo así Gabimaru logra acercarse al gigante y detenerlo, para que finalmente Sagiri logre decapitarlo y acabar con su vida de una vez por todas.
teniendo que abandonar el cadáver de Genji, pues estos salen del fuego para no morir quemados, encontrándose luego con Yuzuriha y su Asaemon, quienes descubrieron una aldea, pero el propio Gabimaru se da cuenta de que los está espiando una niña, persiguiéndola junto a Sagiri para sacarle información, mientras que Yuzuriha pelea contra Hoko, un ser que intenta proteger a la pequeña, la cual por su parte le demuestra a Gabimaru su rapidez y su gran fuerza, siendo por eso que Gabimaru se vuelve más agresivo con ella, haciéndola llorar bastante, pero Sagiri la tranquiliza y se la llevan. Sin embargo, Hoko les pide que le devuelvan a la niña y que a cambio los llevará a la aldea, en donde Gabimaru le dice a Sagiri que solo buscan información, pero que si el tal Hoko actúa raro lo tendrán que matar. Así, después de que Sagiri y Yuzuriha toman un baño, Hoko empieza a darles información, mencionándoles que sí existe el elixir de la vida, el cual otorga inmortalidad a base de las vidas de otras personas, es decir, de las personas convertidas en flores. Pero que no será fácil conseguirlo, pues se encuentra en el centro de la isla y está siendo cuidado por los Tensen, unos seres inmortales muy poderosos, diciéndoles que contesta todas sus preguntas por lástima, pues terminarán siendo asesinados por los Tensen, ya que ellos asesinan a todo el que llegue a la isla, mostrándose el cómo Chobi y Toma se encuentran con uno de ellos, terminando muy heridos por culpa del ser inmortal, mientras que por su parte se muestra la historia de la Asaemon Tensa. Este desde su niñez recibió insultos por parte de los demás, siendo despreciado por mucha gente. Tensa era de una familia muy pobre y sobrevivía con dificultad. No tenía otra opción más que robar comida, poniéndose como único límite el asesinar personas. Pero mientras golpeaba a samuráis que lo insultaron, apareció esa luz en su vida, Shion, llamada Asaemon, quien vería potencial en Tensa y lo convertiría en su aprendiz. Shion tenía el trabajo de asesinar criminales, y para compensar eso quería ayudar a los demás el resto del tiempo. Y en la actualidad Tensa se encuentra caminando con Urugai, evitando las batallas para que ella no corra peligro. Pero ese deseo dura muy poco, ya que aparece un Tensen, el cual ataca y lanza con un golpe a Tensa, dirigiéndose luego hacia Urugai, por lo que la Asaemon se levanta y usa su espada para cortar al enemigo, cosa que no funciona ya que este se regenera muy rápido. Pero en un momento el enemigo se confía y Tensa aprovecha su velocidad, cortándolo en distintas partes del cuerpo para poder escapar junto a Urugai. Y aunque el Tensen aparece enfrente de ellos, también aparece como su salvador el maestro de Tensa, quien lanza la cabeza del enemigo para darles más tiempo de poder huir, pues a pesar de tener los ojos deshechos, Shion es capaz de guiarse por sonidos y olores, mencionándole a Tensa que su criminal intentó seducirlo, por lo que terminó matándola cortándole la cabeza, agregando que debe ejecutar a su criminal en una situación así, pero Tensa le dice que no, insistiendo en que debe protegerla ya que vive en Urugai el mismo potencial que Shion pudo ver en él, mencionándole que tiene la esperanza de que en Urugai pueda vivir tranquilamente. Shion acepta sin problema, pero nuevamente aparece el mismo enemigo, en donde Shion reacciona rápidamente y salva a los dos, pero a cambio recibe una herida grave en el cuello, derramando mucha sangre y la cual no se detiene. Eso hace enojar a Tensa, quien intenta atacar al enemigo, pero no lo logra, pues este se acostumbró a sus movimientos, causándole bastantes heridas a la Asaemon, mostrándose el cómo este era rebelde cuando empezó a ser aprendiz de Shion, cansándose del entrenamiento y decidiendo irse, pero Shion le puso una condición: podría irse si era capaz de darle un golpe. Y horas después se hizo en llamada, quien por cierto es Asaemon del asesino Rokurota, y el cual ya se nos dio a entender que está todo tieso, le habló a Tensa sobre un antiguo aprendiz de Shion, quien terminó ensuciándose las manos después de dejar su dojo, convirtiéndose en un criminal al que más tarde Shion le tocaba decapitar. Este, llorando, cumplió con su trabajo después de escuchar las últimas palabras de su aprendiz: lo siento, maestro.
Después de eso, Shion se comprometió más con enseñarles el buen camino a sus aprendices, cosa que hizo y logró con Tensa. Este lo entendió todo, valoró las enseñanzas de su maestro y por fin encontró a alguien a quien proteger. El Asaemon ha recibido muchas heridas y comprende que va a morir, imaginándose el cómo pudo haber sido su vida junto a Nurugai, y entonces decide cumplir con su objetivo. Este se lanza contra el enemigo y lo golpea en repetidas ocasiones, pero aunque recibe aún más daño, logra lo que tanto quería. Consigue que su maestro y Nurugai escapen con vida, continuando con sus ataques hacia el enemigo con las fuerzas que le quedan, hasta que finalmente no es capaz de continuar. Tensa cae derrotado al suelo, derramando mucha sangre y muriendo finalmente. Nurugai no lo puede creer y se enoja con Shion por haber huido, pero este le dice que eso quería Tensa. Él anhelaba que ella pudiera seguir viviendo, mencionándole que más allá de un aprendiz, él fue un compañero con el que compartió tanto. Proponiéndose vengar la muerte de su amigo, vengar la muerte de aquel estudiante que logró darle ese golpe que puso como condición, pero que en vez de irse empezó a valorar sus enseñanzas, comprometiéndose a ser más fuerte y lográndolo antes de morir. Eso mientras Gabimaru se propone buscar respuestas, aprovechando que todos duermen para seguir explorando la isla, pero al hacerlo se encuentra con el inmortal que mató a Tensa, el cual rápidamente ataca a Gabimaru, pero este logra reaccionar y le rompe la mano, dándole una patada que le voltea el cuello, pero el enemigo se recupera y sigue usando su gran velocidad, a lo que Gabimaru vuelve a darle una patada usando su ninjutsu hombre de fuego, pero ni siquiera quemarlo es suficiente, pues el Tensen se levanta y le da fuertes golpes a Gabimaru, adquiriendo una forma masculina para aumentar su fuerza. Así pues, Gabimaru y el Tensen siguen intercambiando golpes, usando sus grandes velocidades para ser superior al otro, pero en un momento Gabimaru piensa en un plan para poder asesinarlo. Sin embargo, el Tensen vuelve a su forma femenina y usa un gran ataque, usándolo en repetidas ocasiones, dejando bastante herido a Gabimaru, quien se sigue resistiendo y se lanza en contra del enemigo, lanzándole bastantes golpes para destrozar al Tensen, a tal punto de que ya no pueda ni siquiera regenerarse. Pero aún con eso, este usa su poder de resurrección demoníaca, uno de los mayores poderes de los Tensen, convirtiéndose en un estilo de mutante y atacando a Gabimaru con descargas eléctricas. Y este no es capaz de usar su ninjutsu hombre de fuego, pues su cuerpo se ha sobreesforzado demasiado, por lo que sigue recibiendo descargas eléctricas mientras sueña con su esposa, pensando en la posibilidad de no volver a verla. Sin embargo, este no se rinde y recuerda lo que le dijo su suegro: un ninja no debe morir sin antes haberle causado el mayor daño al enemigo, por lo que Gabimaru usa su ninjutsu hombre de fuego y deja bastante herido al Tensen, quien bastante enojado lanza otra descarga, pero antes de eso aparece la niña Mei y crea un escudo, logrando salvar al asesino Gabimaru, mientras que los demás empiezan a buscarlo, en donde Hoko les cuenta que solamente era un Tensen, pero que se dividió en 7 para cumplir diferentes roles en la isla, diciendo que él también era humano, pero que después de un tiempo todas las personas de la aldea se convirtieron en árboles. Y por su lado, Gabimaru se encuentra con el asesino Gantetsusai, en donde ambos se imaginan asesinando al otro, pero el Asaemon del asesino llamado Fuchi los detiene y le dice a Gantetsusai que le sacarán información a Gabimaru sin matarlo. Gabimaru comprende que los dos son fuertes y que está algo herido, por lo que se arrodilla y pide una alianza, en donde Gantetsusai acepta rápidamente cuando Gabimaru le cuenta sobre los Tensen, pues el objetivo de este es volverse inmortal, pero no literalmente, sino más bien hacer algo increíble y ser recordado como una leyenda, mientras que Fuchi también acepta la alianza, pues este quiere inspeccionar los cuerpos de los Tensen, pero Gabimaru nota algo raro, específicamente que la niña Mei ha crecido de la nada y que además ahora puede hablar un poco. Y por eso Gabimaru le pregunta sobre un poder para derrotar a los Tensen, en donde Mei le dice Tao fuerte débil. Obviamente Gabimaru ni los otros dos entienden nada, pero a lo que se refiere Mei es a un estilo de fuerza, en la que el cuerpo está en un punto intermedio entre la ira y la calma, un punto donde la fuerza mental está totalmente equilibrada, cosa que si se controla perfectamente, puede hacer que el usuario llegue al nivel de un dios. Y además este poder también puede ser sentido por Shion,
respiración, quien mientras tanto le explica a Norugai el cómo usar su espada, dándole una demostración de todo su conocimiento, pues este puede usar el Tao para sentir dónde está cada enemigo. Y por su lado Chobei y Toma salen del hoyo, pero aparece un mago que se presenta como el discípulo de los Tensen, pidiéndoles que se conviertan en flores sin resistirse, pero Chobei se muestra agresivo y le rompe la mano, lanzándose en contra de él, pero siendo en vano, pues el mago es superior a un Chobei bastante cansado, cosa que es aprovechada por el enemigo para cortarle la garganta. Pero para sorpresa del mago, Chobei se levanta como si nada, pues este consiguió un poder dentro del hoyo, un poder que le regeneró la garganta y que lo hizo ser capaz de ver el Tao. Este se ha vuelto totalmente superior al mago en todos los sentidos, siendo por eso que lo ataca y le causa gran daño, convirtiéndose en alguien capaz de controlar el Tao en su mano, usando ese poder para atravesar al enemigo y acabar con su vida definitivamente. Eso mientras aparecen varios monstruos donde está Gabimaru, siendo aprovechado por Gantetsusai para demostrar su gran habilidad con la espada. No siendo el único, ya que Gabimaru también acaba con algunos, pero en un momento aparecen otros dos magos, quienes atrapan a Mei y mencionan que ella está al nivel de los Tensen, en donde el propio Gabimaru se pone enfrente para defenderla cuando la ve llorar, mostrándose que ambos magos controlan a los insectos venenosos, dejándoles en claro a ambos asesinos que son magos extremadamente fuertes, explicando además que el Tao se entrena de 5 formas: ejercicio físico, de respiración, meditación, cultivo de energía y la intimidad, diciendo que necesitan de Mei para ser más poderosos. Así es, se refieren a tener el acto con Mei. Y eso también explica algo: si el Tensen original se dividió en 7 partes, quiere decir que hace el delicioso consigo mismo. Está potente. Y en resumidas cuentas, estos magos quieren llevársela para poder juntar ambas energías y ser más poderosos, cosa que obviamente ella no quiere, siendo por eso que Gabimaru se enoja demasiado, por lo que ambos magos se preparan para pelear y usan su resurrección demoníaca. Sin embargo, Gabimaru usa su ninjutsu hombre de fuego y le corta un brazo a uno de los enemigos. Pero Gabimaru necesita algo más que solo ninjutsu, siendo por eso que Mei le hace sentir el Tao al que se refiere, haciendo que Gabimaru entienda todo. Este logra llegar a ese punto intermedio y vuelve a enfrentarse a los magos, solo que ahora Gabimaru es capaz de ver y comprender cada movimiento del enemigo, usando ese poder que consiguió para asesinar a uno de los magos, dejando que Gantetsusai asesine al otro, al mismo tiempo que Sagiri y los demás llegan al centro de la isla, encontrándose ahí mismo con otro Tensen, en donde Yuzuriha siente el peligro e intenta escapar, pero el Tensen la detiene antes de que lo haga, mencionando que ha modificado a algunos humanos para convertirlos en muñecos, pero que a los más fuertes deciden convertirlos en Tan, cosa que Gabimaru y los demás pensaban que era el elixir, pero este Tensen deja en claro que no es así, que el elixir de la vida ni siquiera existe, pues el Tan lo usan ellos para sobrevivir, pero si un humano lo toma se convertiría en una flor, lo cual hace que Sagiri se preocupe, pero no por ella sino por Gabimaru, pensando en que este morirá si regresa sin el elixir, mientras que en un descuido del Tensen, Yuzuriha aprovecha para cortarle la cabeza usando su espada, pensando que pudo asesinarlo, pero no es así, pues el Tensen se levanta y ataca a Yuzuriha con los muñecos, dándose cuenta de que ella es capaz de usar el Tao, y por eso el enemigo lanza a Sagiri con un golpe, ya que solo le interesa a la ninja, pero Senta aparece detrás de él y lo corta en varias ocasiones, pues a pesar de su apariencia, dicho Asaemon es un rango alto en el clan. Y al saber que ni esas heridas son suficientes, Yuzuriha usa ninjutsu y ataca al Tensen con veneno de serpiente que disuelve la carne, pero eso tampoco es suficiente, por lo que Yuzuriha y Senta lo atacan juntos pero no son capaces de algo, así que Sagiri entiende gracias a Hoko que deben cortarle el Tanden, básicamente el núcleo donde se almacena el Tao, para después enviarlo por todo el cuerpo, pero Sagiri lo hace y no sucede nada, pues esta tiene un nivel muy bajo de energía Tao, siendo por eso que lo aumenta de golpe usando un tipo de respiración.
causándole una herida en la cara que el enemigo no es capaz de regenerar, haciendo que este se enoje y se lance contra Sagiri, pero esta recibe la ayuda de Yuzuriha y entran en un combate bastante tenso, y a pesar de que los tres se coordinan y cortan al Tensen en pedazos, este mismo usa otro de sus poderes mientras está en el aire, y mientras Sagiri recibe daño interno por su sobreesfuerzo, Yuzuriha logra atrapar y lanzar al enemigo, para que con ayuda de Senta que lo detiene por la espalda, Sagiri pueda cortarle el núcleo de Tao y derrotar al enemigo. Descansando un momento y siendo ahí donde Senta, le cuenta a Sagiri que admira a Yuzuriha por lo libre que es, pues este nunca pudo cumplir su sueño ya que fue obligado a hacer a Saemon. Pero en un momento el enemigo usa su resurrección demoníaca y ataca a Yuzuriha, donde Senta se interpone y termina convirtiéndose en flores. Pero además de eso el Tensen ataca también a Yuzuriha y Sagiri, quienes están totalmente resignadas a morir. Pero justo en ese momento aparece Shion y corta al enemigo, diciéndole a Norugai que corte las flores de Senta para detener la transformación, pero eso no sirve de mucho, pues Senta se sigue desangrando por sus heridas, mientras que Shion se propone pelear solo contra el Tensen, demostrando su aumento de poder cuando corta rápidamente un ataque del enemigo, intentando causarle un daño crítico mientras sigue esquivando sus ataques, logrando en un momento atravesarlo por el estómago y lanzarlo con una patada, cosa de la cual el Tensen no es capaz de regenerarse, pues el Tao de Shion es venenoso para él, pero un solo rasguño del enemigo hace que Shion se convierta en flores, quien aún con eso no se rinde y se corta a sí mismo, logrando detener la transformación pero perdiendo mucha sangre, empezando a tener complicaciones en la pelea, siendo por ello que Norugai hace que Sagiri recupere energía ya que el Tao de las dos es compatible, para luego unirse ambas a la pelea y ayudar a Shion, donde Sagiri le explica sobre el tándem, diciendo que ellas lo distraerán de frente para que él pueda atacarlo por la espalda. Siendo ahí donde Sagiri demuestra su rapidez y corta los ataques del enemigo, pues esta también puede predecir cada movimiento usando su Tao, siendo aprovechado por Shion para cortar los ataques del Tensen y poder acercarse, pues este quiere vengar la muerte de Tensa, aun si él termina muriendo, y en un momento Sagiri y Norugai logran detener al Tensen, dándole tiempo a Shion para cortarle el tándem, concentrando totalmente su energía en un solo corte, pero Senta con las últimas fuerzas que le quedan, le grita que debe cortarlo en el centro, pues ahí es donde almacena la energía ahora que es una flor, siendo así como Shion lo corta y acaba definitivamente con la vida del enemigo, pero por su parte Senta está agonizando, recibiendo algunas palabras de Yuzuriha que lo tranquilizan, y muriendo finalmente en los brazos de la mujer que admira, mientras que los demás se logran descansar un poco y ahí mismo, Shion menciona que usar tanta energía Tao puede causar daños graves al cuerpo e incluso la muerte, y Sagiri menciona que sí debe existir el elixir, ya que Gabimaru le contó sobre que el jefe de su aldea era inmortal. Pero Yuzuriha le dice que eso tal vez sea una ilusión, todo hecho por el jefe de su aldea con el objetivo de que Gabimaru complete sus misiones, motivado por volver con su esposa, la cual según Yuzuriha no existe, mientras que por su parte se muestra a Gabimaru, el cual por usar tanta energía Tao perdió la memoria, poniéndose alerta y pensando en asesinar a todos si lo atacan, ya que no recuerda nada. El shogunato decidió enviar más a Saemon a la isla, siendo el segundo puesto llamado Shugen, quien será el líder en esa misión. De los que habían ido, uno llamado Yika estuvo a cargo de Horubo, pero Chobe lo asesinó. El Asaemon tuvo dificultades para volver, pero logró hacerlo, llevando incluso un monstruo de la isla, el cual no logra inmutar a Shugen. Este le menciona a Yika que también irá, mostrando preocupación por sus compañeros y por su maestro, mientras Sagiri planea no separarse de Yuzuriha y reunirse con Gabimaru. Este intenta recordar pero no es capaz, avanzando junto con Mei, Gante Tsusai y Fuchi, pero en ese momento Chobe aparece con su hermano. El primero ataca a Gabimaru, por lo que este se impulsa para doblarle el cuello. Mei alerta a Gabimaru sobre el Tao de Chobe, quien se levanta para derribar al vacío. Ambos comienzan una pelea y al inicio Chobe tiene ventaja, pero Gabimaru lo golpea en el cráneo y le arranca un ojo. Chobe se regenera y continúan con su feroz pelea. Gabimaru lo muerde en el pie y en la arteria carótida, pero eso no afecta la regeneración de Chobe. Este mismo empuja a Gabimaru con golpes certeros, pues el vacío está peleando con pura fuerza bruta.
minuta. Chobe le dice a Toma que asesina a los demás, pero Gantetsusai logra detenerlo con mucha facilidad y lo tumba de un cabezazo, siendo tan superior que se convierte en humillación. A su vez, Chobe golpea a Gabimaru con ambas manos. Este decide vaciar su mente y usa ninjutsu de fuego, quemando y atravesando a Chobe para tratar de destruirlo. Gabimaru no teme morir ya que no recuerda prácticamente nada, siendo actualmente el mismo que llegó a la isla. Al contrario, Chobe no piensa perder a su hermano, y por ello adquiere una forma monstruosa para aumentar su poder. Ahora cuenta con raíces en su cuerpo, usándolas para atacar a Gabimaru, y luego como defensa ante su ninjutsu. Esto aumenta el fuego pero se empieza a cansar. Chobe de a poco empieza a tener una vista nublada, enojándose y continuando con sus ataques. Gabimaru no es capaz de usar Tao porque olvidó cómo hacerlo, atacando con enojo mientras sangra por el sobreesfuerzo. Toma sufre al ver a su hermano en esa condición y se entromete, recibiendo una herida en el cuerpo y nariz, pidiéndole perdón por nunca ayudarlo. Gabimaru morirá si vuelve a usar ninjutsu, por eso Mei parte el suelo para detenerlo, creciendo hasta adulta por usar tanto poder. Tanto Sagiri como los demás avanzan y finalmente se encuentran. Entre ellos intercambian información y Fuchi llora la muerte de Senta. Mientras los otros comienzan a reflexionar, Gantetsusai planea matar a Toma pero Sagiri lo detiene, para luego observar que Gabimaru está a punto de morir. Este actúa de manera insensible y Sagiri descubre que perdió su memoria. Gabimaru los ataca y entre ellos lo detienen. Shion confirma que le sucedió por sobreuso de energía Tao. Sagiri le sonríe y menciona que ella es importante para él. Este se niega a confiar pero la roboesposos lo derriba y se le sube encima. Sagiri logra que Gabimaru recupere energías al ser compatibles en Tao, así como hizo Nurugai con ella. Esta misma le dice que lo necesita y por eso deben colaborar. Mientras tanto, Chobe cae de una montaña, encontrándose con varios monstruos a los cuales derrota sin problemas. Ahí mismo aparece un Tensen llamado Rien, quien se interesa en él por su regeneración y poder. Gabimaru de a poco recupera la memoria, quedando perplejo cuando Yuzuriha le dice que su esposa podría ser una ilusión. Este dice que la recuerda muy bien y confía en que ella sí es real. Más tarde Gabimaru menciona que necesita entrenar y le pide a Shion, Nurugai, Gantetsusai y Toma que lo ataquen entre todos. Toma lo hace con su espada pero Gabimaru siente su Tao y maneja la situación. Gantetsusai se lanza contra él pero Gabimaru ahora golpea en su punto vital de Tao. Ahora todos se lanzan contra él pero este crea una onda expansiva para alejarlos. Gabimaru entiende que superar a los Tensen en energía es imposible, por lo que planea usar el propio Tao de los Tensen para atacarlos. Toma le pide a Gantetsusai que lo entrene y aplica la misma táctica que Sakura de Naruto. Mientras Shion entiende que cada uno puede tener un Tao capaz de matar a un Tensen, dependiendo de la compatibilidad. A su vez Rien nota que Chobe tiene un Tao mezclado, quedando sorprendido al ver su forma monstruosa, pues este debió haberse convertido en flores, pero su parte humana ganó y se fusionó con ese poder, siendo capaz de controlarlo al no dejarse dominar. No solo eso, sino que Chobe incluso parte en pedazos a Rien, aunque este aparece detrás de él ya que es capaz de duplicarse. El Tensen se emociona, y cuando Chobe llega a su límite, Rien lo duerme y se lo lleva para estudiar su cuerpo. Más tarde toma forma femenina y planea circular su Tao con el de Chobe, haciendo el coito, diciéndole que la isla en realidad es un laboratorio para hacer experimentos, hasta perfeccionar la inmortalidad, mencionando que lo necesita porque planea convertir en flores a todo Japón. Chobe entiende que será mejor cooperar y se vuelve el dominante, pues con eso también podrá comprender mejor su propio poder. Al mismo tiempo Mei se siente mal y Fuchi decide ayudarla. Esta menciona que el hechicero Shufu fue quien creó a los Tensen. Este pudo controlar mejor el Tao en esa isla y lo estuvo mezclando en distintas especies, logrando que los Tensen sean hermafroditas al combinar humano y vegetal. Mei explica que el elixir que buscan está en proceso y que se basa en absorber los años de vida de otros, existiendo la posibilidad de que el hechicero siga investigando en algún lugar. Mei comienza a convertirse en árbol ya que al usar Tao se acelera su transformación, esto porque Rien destruyó su núcleo de Tao. Mei explica que Shufu los creó primero a ellos dos, solo que Rien se volvió cada vez más malo y ésta decidió huir. Ahí Hoko dice que usen su Tao para salvar a Mei. Este cuenta que perdió a su esposa e hija, encontrándose luego con Mei y plasmando a su hija en ella, pidiéndole perdón por eso.
Mei le dice que tuvo un hogar gracias a él y que sí se convirtió en su hija. Ambos se despiden y Mei absorbe el Tao de Hoko, volviendo a su forma de niña para tener mejor control. En la misión de llevar más a Saemon, irán el propio Shugen, Yika y otros dos, un joven talentoso llamado Kiyomaru y una guerrera muy fuerte llamada Isuzu, pero además llevarán a 4 ninjas élite de Igawakure y una tropa grande de estos. Claramente los Asaemon no confían en ellos, por lo que un ninja decide mostrar lealtad, acabando con su vida enfrente de todos, dejando la misión en manos de los otros, pues en realidad el líder les ordenó asesinar al propio Gabimaru. Shugen deja en claro que traerá a todos los Asaemon de vuelta. Estos finalmente desembarcan y Shugen se topa con un monstruo, decidiendo matarlo sin necesidad de su espada, partiéndole una pierna para luego arrancarle la cabeza de un golpe. Este logra percibir el Tao gracias a entrenar con Shion, y entiende la composición muscular por Fuchi. Sagiri menciona que lo admira porque él le ayudó a conseguir un rango, y que será un gran aliado ya que es el Asaemon con más habilidad. Pero Shion le recuerda el incidente de los Yakuza. Un día capturaron al jefe de la mafia y este se negaba a confesar, por lo que Shugen decapitó a su gente y a las familias enteras, incluyendo mujeres, ancianos y niños, creyendo que así acabaría con el mal desde la raíz. Debido a eso, Shion afirma que no se aliará con los criminales, ni con los Asaemon que los defiendan. Por su parte, Shugen derrota más monstruos, y al avanzar, observa el cadáver de su maestro Eisen, quien lo entrenó y cuidó desde que perdió a sus padres siendo un niño. Este grita con furia y reza para que descanse en paz, pero un mago aprendiz de los Tensen aparece, quien planea atrapar a todos y convertirlos en flores. Eso hace enojar a Isuzu, la cual con gran fuerza y velocidad le parte una pierna a un gigante para que Kiyomaru use un ataque remolino y le destroce todo el cuerpo. Los ninjas deciden actuar y aunque no tienen talento individual como ellos, se juntan en escuadrones y usan una táctica hormiga para acabar con más gigantes. Uno de estos se acerca a Shugen, pero este finaliza su oración y estando de espaldas, corta al gigante desde los pies hasta la cabeza y torso, teniendo ahora el objetivo de asesinar a todos los monstruos de la isla y causarles el mayor sufrimiento posible. El mago lo subestima y Shugen lo derrota fácilmente, cortando su piel de a poco como método de tortura para que hable. Shugen de la desesperación le grita hasta Yika, pero Isuzu le hace saber que es mejor no alterarse tanto, siendo los ninjas quienes se ofrecen a sacarle información. Por su parte, Shion propone dividirse entre los que buscarán el elixir y los que encontrarán la ruta de escape. Todos aceptan y este menciona que es su última oportunidad. Fuchi organiza lo importante para que funcione el plan, diciendo que deben conseguir el elixir en silencio para evitar a los Tensen, explicando que en el mar existen monstruos entrenados para matar a quienes escapen, pero si usan un barco resguardado, no serán perseguidos por los monstruos marinos. Mei dice que el elixir se encuentra en el laboratorio de Rien, por lo que se preparan y Yuzuriha les hace saber cómo diluir el Tao para pasar desapercibidos, algo que de hecho usó contra Mudan, mientras que Gabimaru los hace entrenar intensamente. Shion explica que debilitar el Tao se llama dominación y fortalecerlo es generación, diciendo que cada uno tiene un elemento y atributos compatibles con los Tensen. Shion pone a Gabimaru, Yuzuriha y Sagiri como los que van a conseguir el elixir, mientras los demás buscan el escape. Gabimaru ha notado que Mei pudo escapar pero no lo ha hecho. Esta responde que planea ver al hechicero y a Rien para entender por qué se volvieron malos. Luego de eso finalmente se irá de la isla. Gabimaru respeta su decisión y decide apoyarla. Mientras tanto, Chobe se encuentra en una reunión de los Tensen. Este se pelea con el que ya intentó matarlo. Ahí Rien lo defiende y se lo lleva. Chobe se adapta cada vez mejor a su poder y entiende que Rien es el más peligroso, por lo que solo podrá hacer algo si descubre su debilidad. Rien le muestra la flor Waitanfa, que absorbe humanos para convertirlos en Tan.
Básicamente la energía que usan para ser inmortales. Chobe se enoja al imaginar a su hermano convertido en eso, mostrando el flujo de Tao que necesita Rien, pues su objetivo es evitar que la flor se marchite. A su vez el equipo de Sigilo y Mei están por infiltrarse en el castillo de Rien, ya que cada Tencent tiene un palacio donde mejoran su inmortalidad de distintas formas, intercambiando información entre ellos al tener mente compartida. Los del equipo Sigilo pueden sentir bien el Tao, usándolo para reconocer los cadáveres que usa Rien. Tanto Gabimaru como Yusuriha utilizan el mismo sigilo para acabar con guardias, pero al entrar se topan con un Tencent llamado Ran, quien mejora su inmortalidad mediante ejercicios y quien diluyó el Tao como ellos, pues Rien torturó a Chobe y este les dijo todo, a cambio de que lo dejen reclutar a su hermano. Debido a eso, los Tencent se prepararon y Ran modificó ese lugar para que fuera su castillo. Los demás fueron separados e interceptados por otros Tencent. Por eso Gabimaru entiende que el plan fracasó y que ahora deberán usar toda su fuerza contra ellos. Ran menciona que el elixir perfecto está casi listo y no convierte a los humanos en árboles, pidiéndole a Mei que vuelva con ellos. Esta dice que solo se despedirá. Este Tencent es de agua, así que tiene ventaja sobre el fuego de Gabimaru, por lo que el vacío no podrá asesinarlo ni destruyendo su núcleo Tanden. Sin embargo, Yusuriha es de tierra, el elemento fuerte ante Ran. El Tencent ataca a Gabimaru y este se defiende para luego darle golpes débiles. Yusuriha se une, pero Ran explica que usó hilos de Tao para crear una armadura en su cuerpo, siendo abismalmente superior a Gabimaru en combate. Ran se confía, pero ahí mismo el vacío logra darle un golpe muy certero. A su vez, Rien descubre los nombres de todos gracias a Chobe, y los escribe en un ritual para saber quién sigue vivo y cuáles poderes tienen. Shion y Nurugai se topan con el Tencent Sujin, quien es el asesino de Tensa. El Asaemon es débil contra él, y Nurugai lo contrario, pero ella cuenta con un Tao más débil. Aún así los dos muestran gran enojo, lo que aumenta el flujo de energía, mientras que Gantetsusei y Fuchi se topan con dos Tencent llamados Taofa y Yufa. El metal de Fuchi es fuerte contra ella, pero débil con él, siendo ahí donde Chobe llega para reclutar a Toma, mientras Rien reconoce a Gabimaru como el más peligroso. Este logró descubrir que sí funciona absorber el Tao del enemigo y luego devolverlo en un ataque, encontrando el equilibrio exacto entre calma e intensidad que antes usó Sagiri. Pero al hacer eso baja su defensa, por lo que se le complica desviar los golpes de Ran. Este último fue herido y le dice que tiene talento. El vacío lo corrige al decir que se trata de la perseverancia que han tenido todos con tal de matarlos a ellos. Gabimaru le encarga a Sagiri y Mei que vayan por el elixir, deteniendo a Ran para que no las ataque. Este se centra tanto en Gabimaru que Yusuriha aprovecha para usar su veneno. Esta piensa seguir, pero Ran activa su resurrección demoníaca. Este ataca a los dos y hiere bastante a Gabimaru, mientras que a Yusuriha le incrusta una roca en el abdomen, yendo con él para romperle los huesos pero sin matarlo, ya que aún mantiene su conciencia. Gabimaru se levanta y está a punto de morir. Es ahí cuando Yusuriha deja de lado sus ideales egoístas y lo estira para salvarlo. Ran los ataca y ahora es este quien la defiende a ella, siendo ahí donde el Tencent aprovecha para dejarlo herido de muerte. A su vez, Chobe finge reclutar a Toma y los otros dos están de acuerdo. Este sube, pero ambos ríen como locos y rápidamente cortan a los Tencent. Esto porque Toma notó una señal en el cabello de Chobe, quien reconoce su mejora en combate y le agradece a los otros dos por haberlo cuidado, dándoles a Taofa como regalo. Así Chobe y Toma deciden batirse en duelo contra Yufa como aquella vez. El Tencent piensa que será igual, pero los hermanos demuestran lo contrario, con ataques correctos de espada. Toma le corta la cabeza y Yufa empieza a variar sus ataques, continuando con su pelea en donde están tan sincronizados que parecen una sola persona. Yufa decide adoptar una forma femenina y ataca a Chobe. Es ahí donde Toma aprovecha y le corta parte del rostro, demostrando así cómo mejoraron en tan poco tiempo, haciendo enfurecer al Tencent. Al mismo tiempo Taofa ataca a Gantetsusai y aumenta fuerza en sus extremidades para hacerlo sangrar y lanzarlo lejos. Fuchi aprovecha para cortarle una mano, dejando en claro que desea diseccionar su cuerpo. Gantetsusai se levanta, pero Taofa se pone mamadísima para que no le hagan daño, esquivando correctamente cada ataque de sus espadas. Gantetsusai
Tsusai casi corta a Fuchi, pero este da vueltas para cortarle los pies al Tensen, la cual los aleja usando su Tao. Fuchi entiende que deben cortar su núcleo de energía, teniendo ventaja por su elemento dominante. Lo negativo es que ellos no son capaces de sentir bien el Tao. Gantetsusai enojado dice que no lo necesita y le ataca, solo para ser golpeado y lanzado de nuevo. Este le menciona que se han divertido torturando humanos por 1000 años. Es ahí donde Taofa pasa de una actitud infantil a una muy seria, diciendo que muchos ya se dieron cuenta de que quizás nunca encuentren la inmortalidad perfecta. Esta lanza varios ataques para matarlos, pero Fuchi comienza a reírse y se emociona, diciendo que será un gran descubrimiento cuando vuelva. Ambos se divierten luchando y ahí mismo Gantetsusai logra percibir parcialmente un ataque de Tao, aprovechando eso para cortarle la cabeza, sorprendiendo a los dos. La Tensen logra lanzarlo, pero el espadachín recuerda que Shion dijo que el Tao no se observa, sino que se siente. Fuchi se interpone cuando están por matar a Gantetsusai, peleando con ella mientras le dice que podrán hacer algo si él logra ver el Tao por completo. La Tensen logra causarle bastantes heridas a Fuchi, pero este decide no rendirse, entendiendo que Gantetsusai incluso ayudó a una Saemon, considerando compañeros a los criminales y deseando que todos puedan volver con vida. Taofa está a punto de matar a Fuchi, siendo ahí donde Gantetsusai reflexiona y comprende que pudo ver el Tao en su ojo nublado por la sangre, tomando la decisión de arrancarse el otro. De esa forma logra ver el Tao por completo y salva a Fuchi, esquivando todos sus ataques para mostrarse totalmente extasiado. Gantetsusai desde joven tenía el objetivo de conseguir la espada más fuerte y ser una leyenda por la eternidad. Su maestro le hizo saber que mejorar en potencia, velocidad y todos los aspectos al mismo tiempo solo haría que se disperse su aprendizaje, dándole el consejo de borrar lo innecesario y profundizar en lo que ya tiene. Entendiendo esas palabras justo ahora, Gantetsusai se volvió capaz de esquivar todo ataque de Taofa, mejorando a tal nivel que logra cortar en pedazos a la Tensen, volviéndose más fuerte que nunca. Aún así, Fuchi entiende que Gantetsusai puede gastar su energía y morir, comprendiendo gracias a Gabimaru que la dominación se trata de bloquear el flujo de energía de los Tensen para evitar su regeneración, existiendo la posibilidad de destruirla si toca su tándem con su elemento dominante. Fuchi abraza a Taofa y rápidamente le pide al espadachín que la corte. Este sabe que puede matar a la Saemon, por lo que consigue una concentración perfecta para cortar el abdomen del enemigo. Antes de caer, esta le pide ayuda a Yufa, quien observa cómo Toma detiene a Chobe de usar su transformación. El Tensen dice que las consecuencias eran terribles y agarra la mano de Taofa, la cual se convirtió en un tipo de árbol. En el pasado, Rien al crearlos mencionó que ellos tenían una unión más fuerte. Taofa tenía miedo de monstruos débiles y Yufa se preocupaba por su bienestar, a pesar de que los otros eran insensibles. Las cosas cambiaron cuando Rien empezó a ser cruel, imponiendo los tipos de entrenamiento que haría cada uno hasta la actualidad, modificando los cuerpos de Taofa y Yufa para que mejoraran su Tao mediante el coito. El hechicero Shufu había llevado humanos incluyendo bebés al llegar a la isla. Con las personas hizo experimentos hasta crear a los Tensen fusionando bebés humanos y plantas, mientras que los Hoko eran personas a las que se les dio un poco de Tao, para ver qué sucedería si dejaban de consumirlo. Desde entonces los Tensen se acostumbraron a absorber el Tao de los Hoko para no terminar como ellos. Esto se le hacía cruel a Taofa y Yufa, por lo que prefirieron buscar alternativas con frutas. Mei le llegó a decir que era una gran virtud el preocuparse por los demás, empeorando todo cuando ella se fue. El entrenamiento se volvió más cruel, provocando locura y sadismo en casi todos. La costumbre antes mencionada terminó al desaparecer los Hoko e incluso los demás animales. Yufa mostró su descontento y Mudan fue el primero que entendió la limitada inmortalidad que tenían, surgiendo ahí la idea de atraer humanos de afuera para tener más energía que absorber. Yufa solo quería proteger a Taofa, pero un día esta, con apoyo de Mudan, preparó un bote con flores llamativas y cuerpos de Hoko, diciendo que así las personas quedarían intrigadas y empezarían a llegar. Ella claramente estaba perdiendo la cordura mientras aún tenía miedo, por lo que Yufa decidió apoyarla en todo como hizo desde el inicio. Finalmente ambos se unen usando resurrección demoníaca y se convierten en un
monstruo deforme con alas. Este asciende en el aire y los otros 4 quedan sorprendidos. Gantetsusei planea atacar pero no deja de reír como loco, siendo así como Fuchi descubre que el monstruo desprende esporas que se incrustan en el cuerpo. Todos se cubren y ahí Chobe finalmente decide usar su transformación, cortando el abdomen del Tensen con sus raíces, pues este cuenta con metal dominante ante ella, pero el monstruo le corta ambas manos y atraviesa a Chobe para lanzarlo al suelo, siendo más difícil matarlo ya que ahora son 2 tándem que cortar. Gantetsusei y Chobe discuten demasiado, pero Fuchi menciona que es momento de colaborar, uniéndose finalmente los 4 guerreros. Chobe detiene varios ataques del monstruo, entendiendo que es el más capacitado para enfrentarlo, recordando además que Rien mencionó una predicción de muerte hacia su hermano, teniendo en mente un plan para acabar con la fusión en solitario. Sin embargo, Toma se defiende solo y se lleva a Fuchi, abriéndose paso para llevar a cabo una idea del enano, que consiste en fortalecer ambos Taos mediante el contacto para así causarle más daño al Tensen. Chobe finalmente se da cuenta de que su hermano creció y dejó de ser dependiente, siendo capaz de estar a su mismo ritmo. El Tensen se impulsa en el aire y pasa de una representación del amor que mostraba unión y caos a la vez, a una transformación defensiva, escondiendo las partes heridas para regenerarse, así que deberán cortar ambos tándem al mismo tiempo. Chobe decide dividirse y les encarga a Tao Fa, mientras el gigante Tsusai asesinan a Yu Fa, pero Chobe es lanzado y aunque el espadachín intenta abrirse paso con ayuda de Fuchi y Toma, al final termina gravemente herido. El Asaemon se distrae y Toma se interpone sufriendo daño con tal de salvarlo, siendo ahí donde Gante Tsusai utiliza su mejor ataque para partir en 2 al Tensen, siendo aprovechado por Fuchi y Toma para cortar el tándem de Tao Fa, quien se encuentra agonizando tras una gran pérdida de energía, siendo Fuchi quien la calma en su lecho de muerte. Yu Fa se encuentra muy débil y Chobe se lanza contra él. Al tener elemento dominante, el Tensen no es capaz de regenerarse, siendo ahí donde Chobe saca de su estómago un envase con Tao de agua que le robó a Rien, usándolo para debilitar aún más al Tensen, siendo Gantetsusai quien decide rematarlo, muriendo así tanto Tao Fa como Yu Fa, perdurando su lazo incluso después de la muerte. Por su parte, Shugen avanza con los demás, pero los ninjas se adelantaron y encuentran pertenencias de Asaemon muertos, tanto de Tensa como de Genji, este último siendo hermano de la propia Isuzu. Lo sucedido hace enojar aún más a Shugen, quien usa el silbato del mago lechuga. De esa forma controla gigantes para avanzar mucho más rápido y así poder cumplir su cometido. Por su parte, Sagiri y Mei se encuentran con otro Tensen llamado Guifa, quien deja en claro que no le interesa pelear. La Asaemon intenta desenvainar, pero el enemigo utiliza una técnica estilo gravedad pesada para inmovilizarla. Sagiri menciona estar harta del conflicto y prioriza escapar de la isla. Guifa deshace su técnica y dice que las dejará escapar aunque ya no valga la pena, mostrándole una ilusión donde Ren se prepara para zarpar hacia Japón, con el objetivo de convertir a todos en flores mediante picaduras de mariposas infectadas, enseñando el lamentable y tétrico futuro que les espera, sin distinguir razas, edades o linajes. Todos terminarán siendo parte de una flor gigante repleta de Tan, mencionando el momento justo donde los Tensen se maravillaron con la energía que podían conseguir de los humanos. Por su parte, Shion se encuentra herido y con muchas dificultades ante Su Jin, logrando matarlo muchísimas veces sin destruirlo por completo. Esto porque el Asaemon no tiene elemento dominante ante él. Aún así, después de matarlo 215 veces, ha logrado reducir su energía y ralentizar su regeneración, teniendo el claro objetivo de asesinarlo y cobrar venganza por Tensa. El enemigo lanza sus propios cadáveres para ganar tiempo. Shion se encuentra realmente agotado, pero descubre su plan y destruye las distracciones, recibiendo daño en su cuerpo por utilizar demasiado Tao. Su espada está rota, pero aún así logra lanzarle la cuchilla en su abdomen. El Tensen aprovecha su cansancio para encerrarlo y aplastarlo, pero Shion logra salir de eso y decide llevar su cuerpo al extremo, causándole profundo terror al enemigo, por lo que se lanza al agua y revela que ahora mantiene a ambos sexos al mismo tiempo.
Utilizando una porción del poder de la resurrección demoníaca, Shion no se intimida y junto con Urugai atacan al propio Sujin. El Asaemon recibe una herida en la frente y eso le hace recordar su pasado. Este tenía ceguera de nacimiento, pero su madre le cortó ambos lados de la cara, creando una historia falsa sobre que Shion había sido herido en batalla, usándolo incluso en un show donde esquivaba espadas, siendo capaz de ello porque lograba visualizar el Tao desde pequeño. Luego fue acogido por un gremio de ciegos y más tarde solicitado por el clan llamada Asaemon. Rápidamente se volvió importante y decidió ocultar su pasado. Tensa, en una discusión con Shugen, mencionó que lo más importante es el presente, haciendo que el propio Shion sintiera admiración por mostrarse auténtico, aunque el sentimiento siempre fue mutuo, sintiendo un remordimiento enorme desde que lo dejó morir. Shion recibe daño pero se propone vengarse incluso si le cuesta la vida, dándose cuenta de que ganará el que tenga más resistencia, pidiéndole a Norugai que se aleje de la pelea, cortándole una mano al enemigo para luego atravesarlo de nuevo, recordando que los demás propusieron empalar a un Tensen para que así gaste toda su energía. Shion lo lleva a cabo y corta cada una de sus extremidades, dejando al descubierto su tándem para atravesarlo. Esto atrasa su regeneración, pero Shion decide algo impensable. Se queda sosteniendo la espada para asegurarse de que muera. Como consecuencia, las raíces empiezan a meter dentro de Shion, quien mantiene su gran determinación aún con eso, pidiéndole a Norugai que escape y se reúna con los demás, imponiéndose un castigo por el dolor que carga tras la pérdida de Tensa. Shion le insiste y Norugai finalmente se va corriendo. Entendiendo la culpa que siente porque también le sucedió, Tensa fue quien la hizo recapacitar y es ahí donde tiene una ilusión de él, recuperando la motivación para salvarlo. Shion está perdiendo los demás sentidos de su cuerpo y está a punto de morir, siendo ahí donde Norugai se embiste para quitarlo, arrancando las raíces para luego circular su Tao con el de Shion, usando posiciones muy curiosas para lograrlo. El Asaemon se recupera un poco y ambos notan cómo el enemigo sigue con una regeneración lenta, proponiendo regresar y dejarlo así. La culpa de Shion es enorme, pero Norugai le menciona que Tensa no murió sufriendo como él piensa, sino que se despidió con una sonrisa por verlo salvarse, solo que Shion no había podido saberlo, comprendiendo que no debe sentir culpa, agradeciéndole a Norugai por haberlo salvado y abrirle los ojos. Por su parte, Gabimaru se encuentra con heridas mortales, recordando su vida en Nigawakure, en donde prefería no asesinar a sangre fría desde que contrajo matrimonio, queriendo siempre llegar limpio para que ella no viera lo sádico que podía ser su trabajo. Un día no pudo evitarlo y le pidió que no se acercara. Aún así su esposa lo hizo y le dijo que a pesar de todo, siempre seguiría siendo su esposo. Gabimaru insiste en querer proteger su sonrisa, por lo que estando moribundo se inyecta una aguja del Tensen Mudan, otorgándole regeneración que le salva la vida, además de un poder increíble que utiliza para hacerle frente a Ran, siendo capaz de acomodarse huesos rotos. Mei le mencionó que las personas se convierten en flor porque ese Tao los domina, poniendo de ejemplo a Chobe, quien al estar moribundo y usando poco Tao, logró dominar el Tao de la flor hasta ser prácticamente un Tensen. Gabimaru entendió que Chobe lo logró porque quería proteger a alguien, usándolo antes de morir y arriesgando su humanidad porque él también planea volver con una persona. Sagiri se entera de ese plan gracias a Mei, teniendo esperanzas en la victoria de Gabimaru. Este sigue teniendo bastantes dificultades, pero entiende que no debe gastar tanta energía en regeneración para evitar su transformación en flor. Gabimaru golpea a Ran y utiliza su ninjutsu de fuego. Ahí Yuzuriha menciona que está cometiendo una locura, y el vacío responde que solo piensa en cumplir su objetivo. En eso se abre la herida de Yuzuriha, pero esta finge estar bien y decide unirse a la pelea, siendo útil por su elemento dominante. Gabimaru vuelve a utilizar ninjutsu de fuego desde distintas direcciones. Yuzuriha logra tumbar al enemigo, y el vacío aumenta su fuego. Aún así, el Tensen lo atraviesa en 2 ocasiones y lo lanza junto con ella. Gabimaru siente cómo sucumbe más ante el poder de la flor, y Ran menciona que el resultado siempre será el mismo, pero muestra admiración por la resistencia de ambos. El shinobi lo provoca teniendo un plan en mente. Yuzuriha atrapa al Tensen con una red y ataca con su veneno, mientras Gabimaru sigue intentando hacerle daño con fuego, uniéndose a ambos poderes para lograr un ataque mayor. El enemigo los contrarresta, pero el vacío sabe que la resurrección de
demoníaca usa mucha energía, siendo su plan llevarlo al límite para que se acabe su Tao, quebrándose en ese momento el poder del Tensen. Gabimaru agrega que los estímulos de luz del fuego nublaron su noción del tiempo, por lo que se olvidó de su límite de 1 hora. Este completa su plan para que pierda esa transformación y se queda vulnerable. Gabimaru se lanza hacia Ran, quien aún tiene energía de reserva. Yuzuriha se encuentra mal, pero Gabimaru le pide su ayuda. Ran sabe que ella morirá si utiliza más energía. Aún así la ninja decide hacerlo y salta para esquivar todos los ataques del Tensen, tomando impulso de Gabimaru para finalmente cortar el tándem del enemigo y acabar con su existencia. Yuzuriha le hace saber que cada que se regenera aumenta su transformación en flor. Gabimaru dice que era su última opción y pregunta por su estado. Yuzuriha nuevamente finge estar bien y menciona que solo tomará un descanso. El vacío le agradece la ayuda y sigue avanzando, mientras ésta sufre una herida bastante profunda, estando prácticamente cerca de la muerte. Por su parte, Guifa menciona que se reunirá con Rien, dejando en claro que no le importa si han muerto la mayoría de los Tensen. Gabimaru continúa avanzando hacia la compuerta para reunirse con al menos 5, pero el vacío resiente el sobreesfuerzo y observa cómo las flores van tomando control de su cuerpo, desmayándose en ese momento. A su vez Toma, Fuchi, Gantetsusai y Chobe se encuentran reunidos y se recuperan un poco. Este último menciona que el plan de Rien en Japón está hecho para completarse aunque mueran los Tensen, dejando perplejo a su hermano cuando revela qué estuvo haciendo con ellos. Shion y Norugai salen de su batalla y este muestra preocupación por ella, diciendo que la llevará a salvo para viajar por las montañas y encontrar por fin un hogar tranquilo, pero en ese momento todos se sorprenden al escuchar un fuerte estruendo, provocado por la llegada de Shugen y compañía. Rápidamente Shion y Norugai son interceptados por ninjas, de los cuales no sintieron su presencia. Los demás también son encontrados y se les dice que cuentan con el permiso de Shugen. El propio Gabimaru se desmayó, pero de forma veloz se levanta y asesina a varios ninjas de su pueblo, viendo llegar a su reemplazo llamado Shiha, pues el nombre Gabimaru es un título al ninja más sádico de Igawakure. Jika desconfía de ellos, pero Shiha sabe muy bien qué le ordenaron, aunque quizás algunos sentimientos cambien su dirección. Los demás continúan avanzando. Guifa le informa a Rien que algunos Tensen han muerto y sobre la invasión. Por eso este prepara magos para frenar a los ninjas y a Saemon, con el objetivo de ganar tiempo. Empezando una batalla campal donde ahora todos se encuentran rodeados tanto por ninjas como por magos de los Tensen. Estos se asesinan entre ellos mientras los demás guerreros se defienden de ambas facciones, abriéndose paso tanto Fuchi, Gantetsusai y los hermanos, para seguir avanzando. Shion, estando herido, los derrota épicamente con Urugai como soporte. Shugen, con demasiado rencor, se abre paso entre varios magos de los Tensen, reiterando que cumplirá con su objetivo a toda costa, ordenando que maten a los criminales y a los Asaemon traidores. En ese momento, Shiha aparece ante Rien en la compuerta, teniendo el propósito de esperar a Gabimaru, mostrando un poco de su poder con ninjutsu de fuego azul, ordenando que solo dejen un barco y quemen los demás, para luego retar en un duelo al Tensen más fuerte. Por su parte, Sagiri derrota a varios ninjas y magos con una calma absoluta, dándose cuenta de que los magos no atacan a Mei y los ninjas la dejan en paz a ella, matándose incluso entre ellos. En eso aparecen magos en caballo y estos van contra Sagiri, pero ahí mismo Yuzuriha los asesina con su poder de veneno, demostrando que aún sigue con vida. Sagiri se alegra de ello y esta remata a los ninjas como medida de precaución, entendiendo que no pueden confiar en nadie, queriendo apresurarse para cumplir con el plan, pero en eso aparece Isuzu, quien se emociona por ver a Sagiri, apagándose su felicidad cuando la ve con Yuzuriha, entendiendo que ahora se considera una traidora según los valores de Shugen. Ahí mismo Isuzu menciona los crímenes de Yuzuriha, mientras los demás también se separan. Shion y Norugai se encuentran con Kiyomaru. Este menciona los crímenes de ella, así como Jika recalca los de Chobe cuando se encuentra a los hermanos. Por último, los otros dos se encuentran con el más peligroso. Shugen menciona los crímenes de Gantetsusai y llora al ver que Fuchi está con él, comprendiendo lo que significará matar a un compañero traidor.
No suficiente con eso, Sujin queda con vida y se une a la flor Waitanfa, recibiendo muchísimo más Tao del que ya tenía. Gabimaru entiende que todo valió madre, pero sin importar qué suceda, cuánto deba pelear o qué infierno tenga que sufrir, este repite que volverá con su amada esposa sin importar el costo. Así termina Hell's Paradise temporada 1 y 2. A ver, espérate. El video ya terminó y si te gustó, deja tu like y suscríbete a este canal que ya estamos cerca de los 8000 suscriptores. Y que no se te olvide activar la campanita para no perderte de ningún video nuevo que suba. También sígueme en mis otras redes, en Instagram estoy más activo y por ahí puedes contactarme más fácilmente. Igualmente sígueme en las demás como en mi TikTok, página de Facebook y mi nuevo XX o como sea que le digas. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy José Rivera en su canal de Rivera Te Cuenta y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Guess my sanity breaks away too easy.